Bueno, esto se fue arrancando a nivel de hace un tiempito atrás, no muy lejos, queriendo mejorar nuestro rodeo chico de hacienda que teníamos, incorporando hacienda que por ahí compramos en cabañas importantes, hasta que bueno, nos surgió que, bueno, por la parte de inseminación, quisimos incorporar toros y bueno, en el cual se compró en el 2014 nuestro primer toro para nosotros importante, que fue un reservado gran campeón de la Nacional. Y cuando la compra de ese toro fue la que decidió por ahí en querer hacer una cabaña por una cuestión de que sí, eso me lo había tomado, fue una conversación que hicimos con el patrón, que yo no me animaba a tener ese toro en el campo, porque para mí era un toro importante. Entonces, bueno, lo mandamos a un centro a congelar y bueno, y ahí es donde empezamos nosotros a decidir, decir, che, ¿qué te parece hacer una cabaña? Ya tenemos vacas importantes, únicamente hay que transferirlas. Nos contactamos con gente que realmente estaba en el tema y en Palermo del 2014 ahí se cerró, decir, bueno, arrancamos a hacer cabaña, a empezar a inscribirnos, a transferirnos animales. Contanos básicamente cuál es el planteo productivo que se hace dentro de Marta Carina por estos momentos. Hoy el Marta Canina está enfocada casi el 100% de su cantidad de hectáreas en lo que es cabaña. Indudablemente una de las patas, vos comentaste algo recién, una de las patas que hace a la producción global del establecimiento es el manejo genético. Hoy en día, ¿cómo se vienen trabajando en este sentido? Arrancamos con cabañas importantísimas en la cabaña, en lo cual vienen con un respaldo genético muy fuerte. Nosotros lo que hicimos a eso fue a nuestro gusto y criterio de querer mejorarlo, pero no era lo que teníamos, era demasiado bueno. Y únicamente cambiando un par de cosas fuimos haciendo nuestro rodeo. En cuanto a índices de apariciones, ¿cómo ha sido estos últimos años? Detectar la preñez a la aparición, no estamos tan mal. Por ahí nos está costando un poco, por ahí quizás nosotros en animales que por ahí son muy jóvenes para empezar con los servicios, nuestro porcentaje por ahí hoy en vaquillona no estamos muy bien, sí estamos bien con la parte de vaca, pero bueno, es algo que lo tenemos presente y trabajando sobre eso. Una cabaña de la magnitud de lo que es Marta Carina, me imagino que más allá de evaluar fenotípicamente a un animal, hay una serie de índices que también se tienen en cuenta ya un poco más avanzado. Contando al respecto cómo están trabajando. En ese tema venimos trabajando por un tipo que nosotros queremos hacer. Nosotros, aparte de la parte genética, buscamos un tipo de animal. Queremos un animal moderado, que tenga mucha carne. Buscamos ese tipo de animal, buscamos un animal manso, buscamos mansedumbre, buscamos un animal que sea dócil para poder trabajarlo. En eso nos basamos bastante y somos bastante criteriosos en esa parte que castigamos por ahí animales por no tener las condiciones que nosotros por ahí queremos y no dejan de ser animales muy buenos. Martín, y me imagino que el corolario de todo esto lo que me acabas de contar, el año pasado puntualmente dio sus frutos muy buenos con premios importantes en exposiciones a nivel nacional. Sí, la verdad que en eso nosotros el año pasado pegamos un salto muy grande, muy importante, algo que por ahí buscamos, pero no creíamos que iba a estar tan cerca. Nuestro objetivo siempre fue ser una cabaña en el cual podamos estar bien vista, bien presentada. Pero bueno, el año pasado se dieron muchas cosas en el cual quizás, no sé, fue un año en el cual nosotros nos sorprendió de haber llegado tan rápido desde ganar una nacional a tener una gran campeona mundial, que eso la verdad que fue algo que llenó todo y nos dejó, nos cerró un año, la verdad que muy bueno. En esto quiero remarcar que no somos, Marta Grina no es una empresa en la cual somos 3 4 los que andamos, que siempre estamos en las exposiciones, siempre estamos. Somos más de 20 empleados, casi 25 empleados que estamos constantemente para la cabaña y es el fruto de todos ellos, no es únicamente ni del genetista, ni del nutricionista, ni del veterinario, ni nosotros los que andamos todos los días acá. Somos una empresa que estamos bastante unida en el sentido de que toda la gente que trabaja acá directamente está comprometida y la gente indirectamente también, ya sean veterinarios que vienen desde afuera, pero como también empresas que nos preparan el alimento
para que nosotros lleguemos en tiempo y forma, siempre están predispuestos para hacernos lo que nosotros por ahí, tipo de cambio que le hacemos. Entonces todo eso hace a que nosotros podamos lograr y presentar un animal en las condiciones que por ahí se están mostrando, que para nosotros estamos en 10 puntos. Bueno, agradecer principalmente a los patrones que son los que nos han confiado en esto a nosotros. Siempre estamos queriendo trabajar para que ellos puedan ver el fruto de todo esto. Y por supuesto de la parte de la familia nuestra que siempre estamos por ahí dejando de lado, cumpliendo montones de horas acá, para poder lograr un animal o que lleguen los animales en óptimas condiciones. Así que para nosotros lo que es la parte de la familia es muy importante.